De Frente, con Jorge Gestoso. Señor presidente, Rafael Correa, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Muy contento de verlo nuevamente. Y bueno, muy cómodo en este tema que es mi especialidad. Sí, precisamente, estamos enfrentándonos a un economista de gran calibre. No, pero me cogen de ventaja, porque con tantas cosas que uno tiene que atender, no he revisado últimamente las cifras económicas. Esas son las cartas en la manga que traía. Señor presidente, respecto a los beneficios de los tratados de libre comercio, hay versiones encontradas. Nosotros siempre hemos hablado de que el tema libre comercio, free trade, no es libre comercio o free trade. Más bien hablamos de términos de comercio justo, autosustentable, de desarrollo. El problema nuestro es que no puedes tener libre comercio si tienes un volumen de subsidios para la agricultura, tanto en Estados Unidos como en Europa y Japón. Yo diría que los tratados de libre comercio se podrían denominar tratados de libre despojo. Eso es lo que realmente dan a las grandes corporaciones la facultad de ir y despojar a muchos países de América Latina. Yo soy muy optimista cuando veo países como Brasil y países como Argentina también, que tienen políticas muy diferentes, políticas de fortalecimiento del mercado interno y también de crear alianzas más tipo sur-sur, entre países del sur, por supuesto empezando por el Mercosur, después por UNASUR, etcétera, lo cual está ayudando a contribuir a terminar con el predominio que han tenido las grandes potencias como Estados Unidos y Europa sobre los países de América Latina. Uno ve las consecuencias que tratados de libre comercio han tenido en los países que se han abierto en esa manera. Han crecido mucho más rápido, han diversificado sus exportaciones, han generado inversiones de largo plazo, han generado mayor presencia de capital extranjero y mayor llegada de tecnología. Señor presidente, esta semana hubo una visita oficial, una delegación oficial a Bruselas, en donde se estaba de alguna forma reiniciando el diálogo, retomando el diálogo para explorar la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio con Europa. ¿Por qué usted cree que sea beneficioso un tratado de libre comercio de Ecuador con Europa o con otros bloques comerciales? Un tratado de libre comercio no va a ser beneficioso con Europa ni con nadie. Ya superemos esos mitos, esos dogmas, esas falacias que nos quieren imponer en función de ciertas visiones y algunas veces ciertos intereses. Y yo veo que se sostienen cosas que no tienen asidero empírico. Y esto no es que me lo han contado. Yo he hecho mis estudios econométricos al respecto. Por ejemplo, que los países que se han abierto han tenido más rápido crecimiento. Eso no es verdad. Hay países que han deteriorado su tasa de crecimiento. Hay países africanos que decrecieron con estos tratados, que han diversificado sus exportaciones, muchos han regresado a los modelos primarios exportadores, han reducido en términos relativos su participación industrial, su exportación industrial. Entonces es una serie de cosas que no son necesariamente correctas, que no están sostenidas por la evidencia, que no se sostienen con evidencia empírica. Probablemente en algún país habrá ocurrido eso, pero no es la generalidad. Y mire, si es que es tan fácil como esto. Si los tratados de libre comercio fueran la última Coca-Cola en el desierto, la fórmula mágica que a nadie en la historia de la humanidad se le ocurrió antes para alcanzar el desarrollo, México ya sería desarrollado. Si tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, y está al lado de Estados Unidos. Y vea las tasas de crecimiento de México. Ahí tenemos el último reporte que 70% de agricultores, habría que verificar la cifra, pero 70% de los agricultores mexicanos han quebrado desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Déjeme justamente comentarle eso porque tuvimos oportunidad también de ver las cifras. En 1995 se firma el NAFTA, lo que le llaman la sigla en inglés, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pasan 10 años, Estados Unidos pone 55.000 millones de dólares, en inglés 55 billion, para no confundir los miles de millones, en subsidios a la agricultura estadounidense, exporta a México, deja en los 10 años 2.300.000 trabajadores agrícolas mexicanos sin trabajo, que terminan yendo a Estados Unidos a buscar trabajo y que los etiquetan de indocumentados ilegales y los clasifican con el dedo como los causantes de la gran mayoría de los males del empleo. O sea que tiene también esa parte negativa. Pero es que ni siquiera estoy hablando ya de las cosas empíricas, es decir, ¿de qué libre comercio vamos a hablar si Estados Unidos subsidia con un promedio de $20.000 anuales a sus agricultores? ¿Cómo se puede competir contra eso? ¿Cómo se puede llamar a eso libre comercio? Pero ni siquiera estoy hablando de eso, estoy hablando conceptualmente.
Es decir, el bobo aperturismo, como nosotros lo llamamos, puede destruir países. No es que abriendo fronteras, dejando entrar y salir, productos compitiendo, el sálvese quien pueda, los países se desarrollan. Tal vez algunos por ahí, los que están en la frontera tecnológica, los campeones de competitividad, probablemente se desarrollarán. Los otros fracasarán. Y fíjese, nosotros tenemos que hacer lo que hicieron estos países, no ahora, que son los campeones mundiales de competitividad, lo que hicieron cuando estaban en nuestro nivel de desarrollo. Y Estados Unidos fue el iniciador del proteccionismo moderno con Alexander Hamilton, fue el que resistió los intentos librecambistas del imperio dominante en esa época, el imperio inglés. Aprendamos de la historia. Esto que el libre comercio beneficia siempre y a todos es algo más cercano a la religión que a la ciencia y no resiste un análisis teórico, empírico ni histórico. Y entonces, ¿qué estaba haciendo su delegación oficial en Europa? Negociando un acuerdo comercial. No estamos contra el comercio. Diferenciemos libre comercio, abramos fronteras y sálvese quien pueda, acuerdos comerciales para el desarrollo. Dadas mis especificidades, dada mi nivel de desarrollo relativo, los diferenciales de productividad, abramos estos mercados, protejamos esto, dejemos esto en manos del país, protejamos a los pequeños agricultores, con esas especificidades, con esa flexibilidad. Bueno, negociemos acuerdos comerciales, pero no bobo aperturistas. Es decir, tendría que haber esas condiciones mínimas. Y algo adicional, Jorge, que la gente no entiende, ya raya en lo irresponsable, ya raya en el dogmatismo, insisto, irresponsable. Ecuador no tiene moneda nacional. Si Colombia, Perú, el propio México, que han firmado estos acuerdos, les va mal, tienen un grave desequilibrio externo, importan mucho más de lo que exportan. Eso significa, en términos individuales, que consumo mucho más de lo que gano. Eso es insostenible en el mediano plazo. En el corto plazo es préstame, primo, plata, mami, ayúdame. Pero en el mediano plazo, o consumo menos y gano más, o quiebro, o colapso. Bueno, ¿cómo solucionan los países esos problemas, esos desequilibrios externos? Con la moneda nacional. Deprecian la moneda nacional, encarecen las importaciones, es decir, consumen menos y abaratan sus exportaciones, es decir, venden y ganan más. ¿Y ustedes no tienen Ecuador no tiene eso. Y cuando usted no tiene política monetaria por la insensatez de haber abandonado la moneda nacional, solo le queda la política comercial para regular desequilibrios del sector externo. Y si encima firma estos tratados de libre comercio, ya solo le va a quedar rezar. Como siempre digo, soy creyente, pero no creo en milagros económicos. Es decir, está de acuerdo con acuerdos comerciales, pero no con tratados de libre comercio. Estoy de acuerdo con el comercio. ¿Quién en el siglo XXI puede obviar la importancia del comercio? Pero otra cosa es el bobo aperturismo. Y el tema de la dolarización que usted saca a relucir, es decir, como no tiene esa carta de que puede eventualmente devaluar su moneda, ¿existe alguna posibilidad de que la política de la dolarización cambie en el país? No, salir de la dolarización sería suicida. Pero tenemos, por supuesto, precisamente por eso, tomar acciones y políticas en función de la rigidez del sistema dolarizador, que tiene algunos beneficios, controla la inflación, nadie lo niega, pero tiene grandes perjuicios y grandes restricciones. Una de ellas es no tener mecanismos para equilibrar problemas en el sector externo. Entonces tenemos que tomar decisiones en base a esa realidad. Pero como decimos en Ecuador, tras cuernos palos. Nos metieron a la dolarización, renunciamos a la política monetaria y ahora también quieren que con el bobo aperturismo renunciemos a la política comercial. Esa es la fórmula del desastre, es un suicidio social anticipado. Quiero compartir con usted que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Deborah James. Ella es experta en el tema de la Organización Mundial del Comercio, quien nos describe precisamente en pocas palabras las dificultades que enfrentan los países en desarrollo a la hora de intentar firmar acuerdos comerciales. Porque Estados Unidos es uno de los principales que no está dejando que nadie vigile si los servicios financieros, las regulaciones de la OMC, que fueron parte de la causa de la crisis financiera, y si debemos revisar quizás un poco de esas prohibiciones en contra de las regulaciones. Ecuador, al revés, está promoviendo las regulaciones. La regulación, y que hay que tener un reviso, ¿no? Lo que dice Deborah James es muy claro. Ella dice, cuando los países se reúnen en el G20, en el grupo de los 20, el discurso oficial es que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que regular, por ejemplo, las finanzas de la banca mundial, que Deborah identifica como la causa de esta crisis global, pero cuando llegan a la Organización Mundial del Comercio, los mismos países cambian 180 grados el discurso y dice, hay que desregular el comercio. Y según ella, dice, desregular el comercio significa para nuestros países en vías de desarrollo emergentes
posiblemente la ruina, por ejemplo, de algunos Tiene toda la sectores. razón, Débora. Pues, ¿quiénes son los G20? ¿Los países más competitivos o menos competitivos del mundo? Entonces, a ellos les va a convenir por hoy predicar lo que nunca practicaron, el libre comercio. Porque no ha habido país más proteccionista y más cerrado que Estados Unidos, que Inglaterra cuando le convino, que Alemania. Todos ellos se desarrollaron con la teoría de Friedrich List, que además nos dicen que Friedrich List se la aprendió de Alexander Hamilton, las ideas básicas de la industria infantil, proteger el sector industrial hasta que tenga capacidad para competir. Entonces, ¿quiénes son los G20? ¿Los menos competitivos o los más competitivos? Probablemente si yo estuviera en el G20, fuera el campeón mundial de competitividad y no me preocuparan mucho los pobres del mundo, también predicaría el libre comercio. Entonces, Pero si fuera pobre, ¿no? Como lo somos, sería una torpeza aceptar esas mentiras. entonces, presidente de Ecuador sale en un viaje como puede ser a Turquía, como puede ser a España, y se encuentra con un vecindario internacional en donde las reglas de juego son extremadamente difíciles para nuestros países porque el terreno no está liberado. Y entonces la pregunta, señor presidente, sería... Pero ¿por qué? Cuidado. A ver, no le entendí bien la idea, pero cuidado. Europa sí ha practicado el libre comercio, pero subsidiando también a su sector agrícola. Por eso es que no... Con trampa. Absolutamente. Pero, si es cierto lo que decía un analista ahí, que se ha demostrado indudablemente que con el libre comercio crecen más los países, Europa estaría creciendo porque está en tremenda crisis. A lo que me refiero es, si se encuentra con ese panorama, usted plantea que Ecuador tiene que hacer una inserción inteligente. Pero por supuesto. ¿Y cuál es esa inserción? Cuéntenos en qué consistiría la inserción inteligente de Ecuador. En primer lugar, diversificar los mercados. Teníamos concentrado 60% de nuestro mercado externo en Estados Unidos. Hemos avanzado muchísimo, creo que estamos en 30%. En primer lugar, diversificar los mercados. Segundo lugar, invertir en mejoras en competitividad, productividad, talento humano, ciencia y tecnología, no solo como derecho a la educación, etcétera, sino también, sobre todo como derecho, pero también con sus implicaciones en competitividad, productividad. También lo está haciendo el país. Y en tercer lugar, buscar acuerdos comerciales, derrumbar barreras comerciales, pero racionalizadamente, selectivamente, sin este fundamentalismo de ¿qué es el neoliberalismo expresado en política comercial? Derrumben todo y estamos en el mejor de los mundos. No, podemos estar en el peor de los mundos. Precisamente, hablando de inserción inteligente, China ha hecho una cosa que no han hecho muchos de los países, que es no firmar tratados de libre comercio. ¿Qué opina al respecto? No temo que es lo contrario. China tiene muchos acuerdos de libre comercio firmados. ¿De libre comercio? Sí, pero ahora que es uno de los campeones mundiales en competitividad, no necesariamente por tecnología que tiene ya en alto grado, sino también por una importante, con todo respeto, explotación de la fuerza laboral china. Tiene mano de obra muy barata. Entonces, ahora que nadie le puede competir a China, ahí sí firma tratados de libre comercio con todo el mundo. Pero vea, pues hace 20 años, cuando China estaba invirtiendo muchísimo en universidades, en su sector industrial, en su sector agrícola, se abrió pues al libre comercio. Precisamente estábamos hablando de China, que está jugando un rol importantísimo en el comercio mundial y también en nuestra región. Y, por ejemplo, tuvimos oportunidad de hablar con el señor Gonzalo Paz, de George Washington University, y él define así la relación de América Latina con China hoy. No se puede entender América Latina hoy si no entendés la relación de América Latina con China. Punto. ¿Qué tan importante es China hoy para la vida de Ecuador y para la vida de América Latina? Es importante. No es lo único importante, pero por ejemplo hasta en eso hemos recibido críticas. Cuando vendíamos 60% de nuestras exportaciones totales, no solo las petroleras, al mercado norteamericano y no recibíamos nada a cambio, ahí sí estaba bien. Ahora que vendemos 50% de nuestras exportaciones petroleras a China y está invirtiendo en Ecuador más que en ningún otro país en la región y está financiando importantes obras de desarrollo, y está dando crédito, etcétera, ahí se está mal. ¿Por qué está mal? Porque vendemos 50, no sé, porque los unos son amarillitos y los otros son altos, colorados. Así son nuestras élites de novistas, ¿no? Pero antes vendíamos 60% de nuestras exportaciones totales a Estados Unidos, no recibíamos nada a cambio, ahí no había crítica. Ahora que, porque estamos vendiendo la mitad de nuestras exportaciones petroleras a China, a cambio de la inversión más grande de la historia, de las más grandes de la región para un país pequeño como Ecuador, a cambio del financiamiento de importantísimos proyectos de desarrollo, ahí sí está mal, cuando estamos recibiendo muchísimas cosas a cambio. Además que no estamos regalando el petróleo, lo están comprando y de buen precio. Una de las cosas que ustedes dicen que le cuestionan al presidente Correa o al gobierno es China está ayudando a financiar el tema de las hidroeléctricas, el tema de la minería, incluso el tema del presupuesto, pero dice, el señor presidente pone énfasis en la soberanía. ¿No le está vendiendo la soberanía a China al tener tanta relación comercial, tanta dependencia? No, porque nos financian las hidroeléctricas, estamos claudicando en la soberanía. Ya caen en el ridículo. Y por el contrario, están reconociendo
la confianza que a nivel mundial presenta el Ecuador. Pero como es China, está mal. Volviendo, Por si acaso, China financia a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también está claudicando soberanía frente a China. los críticos dicen que hubo un aumento que viene fundamentalmente del sector público del país y que está financiado por China. Fíjese las críticas que le hacen a su gobierno. El entorno en que se están haciendo las cosas no es el más favorable para la inversión privada de largo plazo. Las empresas están ganando mucho dinero ahora por el crecimiento económico, pero tienen sus dudas, tienen sus aprehensiones, sus incertidumbres sobre qué va a pasar a mediano plazo. Entonces, en estos momentos debería haber una gran inversión privada para aprovechar la infraestructura más grande, para poder ampliar las fábricas, la producción, etcétera, y eso no se está dando. Entonces, señor presidente, ¿cómo contesta a quienes apuntan a que hay mucho más crecimiento en el sector público, que el sector privado, si bien crece, no crece a la misma proporción? ¿Por qué no despega? Ahí hay algunas inexactitudes. Yo no comparto que no hay inversión privada. Que me muestre las cifras Walter Spurrier. En todo caso, lo que sí es cierto es que hay una importante inversión pública. Eso no es malo, eso es bueno. Tenemos el coeficiente de inversión pública, producto, más alto de América Latina, cerca del 14%. Ha habido periodos en que toda la inversión pública y privada ha sido 14%, incluso llegó al 13% en los años 80. Hoy, la inversión total, por eso no concuerdo con Walter, supera el 30%, cuando los estudios dicen que el 23-25% es necesario para mantener el crecimiento. Estamos muy por encima de esa tasa de inversión, de ese coeficiente de inversión PIB. Esas son buenas noticias. Y no es como se dice, la inversión pública desplaza la inversión privada. Hacer un nuevo carretero, energía hidroeléctrica, ¿desplaza a la inversión privada o atrae inversión privada? Ahora, hay sectores privados, eso es lo que llama eufemísticamente Walter Spurrier, dudas, incertidumbres, que si no controlan al gobierno no van a invertir, porque de esa manera sobrevivían, eran los buscadores de renta. Esa gente que no invierte, no nos interesa, pero los inversionistas y empresarios de verdad, que quieren crear, arriesgar, que tienen fe en su país, están invirtiendo. Porque saben que es un buen gobierno, pero hay gente que si no es su gobierno, que mandan al presidente, mandan al ministro de Economía, al ministro de Industria, no va a invertir, en buena hora que no invierta. El argumento de ellos es, el crecimiento realmente de una economía viene del sector privado. Y en definitiva, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Usted está de acuerdo? Pero si el crecimiento está viniendo del sector público y del sector privado, ¿usted cree que solo el sector público puede hacer crecer 9% una economía? Si así fuera, todos los países estarían creciendo al 9%. O sea, ¿se siente cómodo que la inversión pública se maneje a los niveles que se está manejando? Ojalá se pueda duplicar. Y eso hace duplicar la inversión privada. Saquémonos esos esquemas ideológicos que no resisten el menor análisis, que se llamaba en los libros de texto el crowding out. Era fundamentalismo ideológico, neoliberal. Explíquenos eso para... Crowding out es efecto expulsión. Si usted invierte en lo público, desplaza inversión privada. Falso. Una grande mentira con que envenenan a los chicos que estudian economía y no entienden bien todavía las cosas. Eso asume spot, inmediato, este momento, y pleno uso de los recursos. Cuando usted tenía miles de millones de dólares, por ejemplo, del IES o de la propia reserva del país fuera del país, que era ahorro nacional financiando a Miami, primero no hay full empleo. Segundo, en el mediano no hay completo uso, full employment, perdone que uso algunos anglicismos, no hay pleno uso de los recursos. Entonces hay margen para que invierta más el sector público sin que desplace el sector privado. Y segundo, en el mediano y largo plazo, le insisto, una hidroeléctrica, para tener mejor energía y más barata, ¿expulsa crowding out o atrae crowding in, inversión privada? Entonces lo que estamos haciendo es atrayendo inversión privada. Le doy unas cifras de materia de inversión extranjera directa. Precisamente, según esas cifras, Ecuador tiene uno de los niveles más bajos de la región. Según cifras de la CEPAL, en el 2010 fue de 164 millones de dólares, mientras en Perú fue de 7.328 millones de dólares y en Colombia 6.760 millones. En Ecuador, según CEPAL y el Banco Central Ecuatoriano, en el 2010 la inversión extranjera directa fue de 164 millones y entre enero y octubre del 2011, 386 millones de dólares. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno, el presidente Correa, para cambiar esta situación? Pero para que vea la inconsistencia y la cifra. Si eso es cierto, es mentira lo de China. Porque entonces, ¿cómo llamamos a toda la inversión china?
¿cómo se llama? Inversión marciana, ya no es inversión extranjera. Uno de los argumentos es la inversión china en realidad, si son algunas empresas privadas, en realidad las empresas privadas son, entre comillas, empresas públicas chinas. O sea, es inversión extranjera, pues así sea público o privada. Pero inversión extranjera privada. ¿Sabe cuál es el problema? Revise la metodología, cómo se estima la inversión extranjera. Son flujos de capital. Entonces, si yo liberara capitales, como antes, que es lo que ha hecho quebrar a países enteros, capitales de golondrina, entran y salen capitales, y cada vez que entran cuentan los capitales. Así es la metodología. Entonces, entraron miles de millones de capitales. Pero eso no es inversión, eso no está creando prosperidad, no está creando empleo, no está pagando impuestos. Por el contrario, desestabiliza las economías, más aún una economía sin moneda nacional. Nosotros hemos minimizado, precisamente para apuntalar la dolarización, pero incluso si no hubiéramos tenido dolarización, era algo sano para la economía. Todos los estudios muestran que una de las reformas neoliberales más nefastas ha sido la alta movilidad de capitales, sobre todo para las economías pequeñas y pobres como la ecuatoriana. Hemos minimizado esa movilidad de capitales, porque entraban y salían capitales. Hemos puesto el impuesto de salida de capitales para evitar 5%. esa especulación. Entonces, todo eso derrumba las cifras de inversión extranjera. ¿Qué nos interesa? Se necesita construir un nuevo sistema, cómo contabilizar la verdadera inversión extranjera. No toda inversión extranjera, como se le está contabilizando, es buena, por el contrario, puede ser altamente perjudicial. ¿Cuál es la inversión extranjera que nos interesa a nosotros? Esa inversión que venga del extranjero a poner una fábrica pagando, con trabajadores, pagando impuestos, generando valor agregado nacional, que reciban su justa compensación por su inversión, las utilidades, pero que genere producción nacional, empleo, impuestos. Hay que contabilizar esa inversión. Lo que están contabilizando son los flujos de capitales y eso no nos interesa.